habrá justamente que determinar qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, lo que hoy vamos a platicar justamente es eso. ¿Qué es lo que nosotros esperaríamos ante una determinación de irregularidades por parte de las autoridades aduaneras? Y en algunas ocasiones, ustedes mismos, dentro de sus propias empresas, quizás tienen sus departamentos de gestión que se encargan, ya sea un despacho, un área jurídica interna o un externo, un despacho jurídico externo que se encargan de llevar a cabo estos asuntos o de llevar a cabo la contestación y la atención de estos asuntos, pero no está de más que les dé algunas nociones básicas sobre este tipo de procedimientos para que ustedes, ya sea que su área jurídica les comente algo a ustedes que son generalmente áreas de dirección, tesorería, administración, tráfico, sepan de qué se está hablando y también, ¿por qué no?, coadyuvar con estas propias áreas justamente para que se presenten en tiempo y forma pues, toda la documentación tendiente a demostrar o a probar pues que no teníamos nosotros una irregularidad, o en caso de que la tuviéramos, pues de alguna forma poder subsanar esa irregularidad a través de algunos beneficios que nos otorga la legislación aduanera. Hoy vamos a hablar de manera general entonces de los medios de defensa y sin más vamos a iniciar. Tendrían ustedes que estar viendo ya una pantalla con una presentación. Si por favor alguno de ustedes me puede decir que sí la está viendo para que yo continúe con la presentación, nada más con que me digan sí, yo ya me sigo. Si alguien me ayuda, Marco, Manuel, Cintia, por favor. Víctor, gracias. Entonces, decíamos los medios de defensa en materia aduanera, ¿ok? ¿Cuál es el origen que pueden tener estas resoluciones contra las que se pueden interponer medios de defensa? Y hago una distinción por cuanto hace al pruebas, incluso escrito de pruebas y alegatos. Les voy a explicar más adelante por qué. Bueno, ya hemos platicado en muchas ocasiones que nuestro sistema declarativo aduanero, nuestra declaración de presentación de mercancías y de introducción de mercancías y salida de mercancías del territorio nacional es autodeclarativo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a presentar con base a una análisis que se hizo de la mercancía, los documentos anexos y tal, a través del agente aduanal, vamos a presentar justamente un pedimento que es una declaración fiscal en donde la autoridad podrá, dependiendo de el resultado que arroje el mecanismo de selección automatizado, revisar o no, ya sea documentalmente, ya sea físicamente la mercancía. Cuando nosotros posiblemente después de que llegase a tocar verde en una operación, pues a lo mejor puede haber una puede haber una verificación por parte de las autoridades aduaneras de estas mercancías en transporte, o incluso, como ya les he comentado, puede haber una revisión de gabinete, una revisión electrónica o una visita domiciliaria. Entonces, a partir de cualquiera de esos momentos, pues la autoridad podrá cerciorarse o podrá tratar de confirmar que lo que nosotros presentamos ante ellos para introducir o extraer la mercancía del territorio nacional, pues cumple a cabalidad con la normatividad vigente en el momento de los hechos. Entonces, pues si llegase a haber alguna irregularidad, pues esto lo tendrá que determinar o circunstanciar en algún acto administrativo, que son actas circunstanciadas de hechos u omisiones, o el propio PAMA o acta de inicio de procedimiento de materia aduanera, procedimiento administrativo de materia aduanera, pues con la finalidad de decirte, mira contribuyente, mira agente aduanal, de la revisión que yo hice de la mercancía que presentaste junto con el pedimento fulano de tal,
detecto que existe esta irregularidad. Por lo tanto, presumo cometida la infracción establecida en el artículo N, lo que quieras, y por lo tanto, se presume la imposición de la multa, bueno, la infracción, y como consecuencia hay que imponer una multa, la mercancía no puede salir, la mercancía está retenida, la mercancía está embargada, o inclusive, en un momento dado, pues la mercancía ha pasado a propiedad del fisco, ¿no? Para ello, hay un procedimiento que ahorita vamos a platicar, pero a ese acto administrativo que hayan levantado las autoridades fiscales aduaneras, pues va a corresponder seguramente una resolución definitiva. Justamente contra esas resoluciones definitivas, pues también proceden algunos medios de defensa, como vamos a ver más adelante, recurso de revocación o juicio de nulidad o incluso juicio de amparo. También a petición de los contribuyentes que hagan a las autoridades fiscales aduaneras de algún tipo de consulta o solicitud, quizás una negativa a lo que ustedes pidieron, pues vaya a recaer, obviamente va a recaer una respuesta negativa, y contra eso también se pueden interponer medios de defensa, normalmente el recurso de revocación. Y contra el cobro coactivo de los créditos fiscales que llegasen a determinar las autoridades aduaneras fiscales por algún tipo de irregularidad detectada en el despacho de las mercancías o posterior a ello, pues también procederá la presentación de un medio de defensa en contra del acto a través del cual la autoridad fiscal llega y te dice, oye, me debes tanto de dinero por un crédito fiscal determinado por la aduana de Manzanillo. Eso se llama cobro coactivo de créditos fiscales a través de un procedimiento administrativo de ejecución. Contra eso también procede la presentación de medios de defensa, ¿no? Pero básicamente lo que ahorita nosotros vamos a ver es qué tenemos que hacer, los plazos que hay que cumplir, que hay que vigilar dentro de los, procesos, dentro de las etapas, perdón, de los procedimientos, ya sea en aduana, ya sea en las administraciones desconcentradas jurídicas del SAT o en los tribunales, como más adelante vamos a ver. Entonces es darles una visión muy general, pero muy práctica de cómo es que se tienen que atender ese tipo de procedimientos, y sobre todo algunos tips que por ahí les voy a dar, les voy a mencionar. ¿Ok? Los tipos de medios de defensa en materia aduanera son el escrito de pruebas y alegatos, que en realidad muchos no lo consideran un medio de defensa, porque en realidad lo que se hace es simplemente ante una presuntiva por parte de la autoridad aduanera de una irregularidad, lo que te dice es, oye, yo veo esto, tienes tanto tiempo para presentarme pruebas y alegatos. Si tú no me demuestras que tienes la razón, esto es, que sí presentaste un certificado de origen válido, que sí presentaste un certificado de no válido, en ese momento la autoridad lo que va a hacer es emitir una resolución definitiva en donde va a determinar un crédito fiscal, si es que no le damos elementos suficientes para desvirtuar la irregularidad. Y ahí en ese momento es donde se considera por algunos que es donde se puede interponer el primer medio de defensa en la vía administrativa, que sería el recurso de revocación. Sin embargo, yo considero que desde el momento en que tú presentas un escrito de pruebas y alegatos ante las aduanas y o ante cualquier otra autoridad fiscal competente en materia aduanera, me parece que ya estamos hablando de un medio de defensa, quizás no con todas las características que desde el punto de vista técnico y legal esto implica, pero ya estamos defendiendo el caso y por lo tanto debería yo de considerarlo en lo particular como un medio de defensa. De ahí también tenemos el recurso de revocación. Vale la pena comentar que si la aduana, por ejemplo, te presume cometida una infracción, ¿ok? Te levanta un PAMA. Tú no puedes presentar el recurso de revocación en contra del acta de inicio de PAMA. Tienes que esperarte a desahogar el procedimiento en la aduana o ante la autoridad que corresponda, para que al momento de que esta autoridad emita su resolución definitiva, entonces pueda darle posibilidad de interponer el medio de defensa consistente en el recurso de revocación.
porque el recurso de revocación solamente cabe contra, en este caso del ejemplo que estoy poniendo, contra una resolución definitiva determinante de créditos fiscales, que vale la pena comentar que no siempre en una resolución definitiva se determinan créditos fiscales, pero sí algo que a nosotros no nos deja con la tranquilidad de que nuestra operación de comercio exterior se realizó de manera correcta. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que yo tengo en una importación definitiva, se presenta una omisión de aviso automático de importación. Entonces, ante esa omisión, pues lo que procede es un PAMA, ¿no? Resulta que yo presento mis pruebas y alegatos, digo, oye, no, el aviso automático estaba bien por esto, por esto, por esto y por esto, y sin embargo, pues a mí me interesa realmente sacar la mercancía. Aquí está el nuevo aviso automático y ¿y cómo se llama? Y aquí está el nuevo aviso automático y te voy a pagar la multa por la presentación extemporánea del documento, acogiéndome al beneficio, pero yo sí considero que presenté mi, ¿cómo se llama? Yo considero que sí presenté mi aviso automático de manera correcta en la primera ocasión. Se lleva a cabo deshago el procedimiento, emiten la resolución y dice, ok, se te considera cumplido con la regulación o restricción arancelaria consistente en tal. Pero yo observo que eso puede ser, aunque me hayan dicho que yo cumplí extemporáneamente, pues puede darse el caso de que la autoridad en un futuro diga, oye, pero cuando tú presentaste tu operación, no cumplías con la regulación. Por lo tanto, puedes caer en un supuesto de suspensión de padrón de importadores o a lo mejor un agente aduanal en un supuesto de cancelación de patente. Entonces, en ese momento yo, aunque tenga una resolución favorable, porque dice, oye, pues ya me cumpliste con la regulación, ya me pagaste el crédito fiscal, vámonos. Espérame, no estoy de acuerdo porque yo quiero seguir defendiendo que desde un inicio yo sí presenté de manera correcta mi aviso. Y contra eso sí procede el recurso de revocación, porque aún siendo una resolución que no determina créditos fiscales, también lo es que sí es una resolución definitiva que en términos del Código Fiscal puedo interponer el recurso. Entonces, muchas veces, aunque tengamos una resolución favorable, entre comillas, hay que verla y hay que leerla muy bien detenidamente. No vaya a ser que por ahí haya algo en donde se presuma la comisión, no nada más de una infracción como puede ser una multa, la suspensión del padrón, sino incluso un delito en materia fiscal, y que por considerar que es positiva o que es favorable, no se termine de defender correctamente el asunto en las instancias que corresponden a través de los medios de defensa que estamos viendo. Entonces, sí, por eso a veces es importante considerarlo, no nada más porque ya se pagó el crédito fiscal, ya quedó subsanado el asunto, ¿no? Hay que tener cuidado con ese tema. Bueno, entonces está el recurso de revocación, está el juicio contencioso administrativo o juicio de nulidad, y por último, el juicio de amparo, que en realidad no es un medio de defensa, sino es un control de la constitucionalidad, pero sí vendría en un momento dado a impugnar, como vamos a ver más adelante, una sentencia del tribunal en donde pues obviamente no es favorable a nuestros intereses y el tribunal colegiado, en este caso, a través del juicio de amparo directo, podrá determinar que lo que hizo el magistrado del tribunal fiscal, que trato de explicar, pues estuvo mal y que tiene que emitir otra sentencia a nuestro favor. Entonces, es una especie de medio de defensa, pero tampoco se le puede llamar técnicamente un medio de defensa, sino un control de la constitucionalidad. ¿Ok? Estoy viendo aquí, tratando de ver aquí sus chats. Ok. Bueno, ahora, los actos consentidos. Les quiero comentar. El tema del acto consentido significa que cuando una autoridad emitió un acto administrativo en donde se presume la comisión de una infracción y la consecuente imposición de una multa,
y o de otra penalización, como puede ser la retención de mercancía, el embargo precautorio de la mercancía, o lo que sea que exista, obviamente en detrimento del contribuyente. Si el contribuyente, a través de sus representantes legales, obviamente, de las personas morales, o por ejemplo, cuando el agente aduanal actúa en su carácter de representante legal del importador o exportador, en términos del artículo 41 de la ley aduanera, si dentro de los plazos establecidos en la legislación aplicable no presentan ningún tipo de argumento, prueba o alegato para desvirtuar esa irregularidad, por el simple paso del tiempo y de ese plazo sin haber hecho valer los medios de defensa correspondientes, se entiende que el acto está consentido. ¿Y qué quiere decir esto? Que le dimos la razón tácitamente a la autoridad y por lo tanto ya no tenemos ninguna forma de defendernos porque ya se nos pasaron los plazos. Es cuando hablamos de los plazos fatales. Hay plazos que, como vamos a ver más adelante, si no se cumplen en tal plazo, olvídate, ya no tienes nada que hacer más que pagar tu crédito fiscal y asumir las consecuencias de la determinación en la resolución definitiva por parte de la autoridad, en donde se adjudicó las mercancías que pasaron a propiedad del fisco, hubo la retención y como no se cumplió con la norma, la mercancía pasó a propiedad del fisco, etcétera, etcétera. Entonces, permítanme nada más, déjenme silenciar aquí. Ya. Entonces, les insisto, estos son los actos consentidos. ¿Por qué quise hacer mención específicamente de esto? Tienen que tener mucho cuidado al momento en que las autoridades les realicen las notificaciones, que estas, cuando se notifiquen, ¿ok?, sean cuando menos lo mínimo que ustedes tienen que prever es, más bien que tienen que observar, en primer lugar es recibir la notificación y en segundo lugar, entregársela a quien corresponda, sea el área jurídica, al área de tráfico, al propio agente aduanal, a quien ustedes determinen que va a atender el asunto, normalmente los despachos externos de abogados, a la brevedad posible. Si les notificaron hoy mismo esténselos mandando vía electrónica a los abogados, a los asesores jurídicos, para que comiencen con el cómputo de plazos para presentar los documentos y o las pruebas y o los argumentos para defender el asunto. ¿Por qué? Porque muchas veces esos asuntos se quedan guardados. Alguien de la recepción recibió el documento y lo guardó, o se lo pasó a fulanito, o se le pasó a quién sabe, y ahí está el asunto, y no se dan cuenta hasta que ya se pasaron los plazos y porque resulta que viene una opinión negativa de cumplimiento de obligaciones fiscales de la empresa, con un crédito que nadie sabe de dónde salió, y cuando empiezan a rascarle, dicen, no, pues esa es una resolución de la aduana de Tuxpan. Oye, pero ¿a quién se la notificaron? Pues quién sabe. Entonces, en la indagación que se hace, pues ahí está el acta de notificación en donde dice que a Juanita Pérez se le notificó hace 3 meses, una resolución y esta nunca se la pasó a nadie. Ese acto es un acto consentido y contra eso ya no cabe ningún tipo de argumento, ningún tipo de defensa y hay que asumir las consecuencias de esa negligencia, considero yo, que se ocasionó por no haberse atendido a tiempo ese asunto. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Si tuvieran alguna duda, por favor, me lo hacen saber. Ustedes pueden abrir el micrófono y me lo comentan. ¿Ok? Bueno, escritos de pruebas y alegatos. Les comentaba yo que uno de los, en la aduana, sobre todo, cuando la autoridad detecta alguna irregularidad al momento de presentar al despacho la mercancía con el pedimento, después de que tocó rojo o si tocó verde a través de una verificación de mercancía en transporte o a través de algún tipo de visita domiciliaria incluso, ¿ok? O de revisión de gabinete o revisión electrónica, pues la autoridad lo que va a hacer es pues levantar un parte
con ciertos requisitos que tiene que cumplir todo acto administrativo en términos del artículo 38 del Código Fiscal, que no viene a colación ahorita hacerlo porque no vamos a ver elementos de defensa, vamos a ver particularidades y recomendaciones. Entonces, en primer lugar, deben saber que estos procedimientos, usualmente en el caso de las aduanas, están normados en la ley aduanera, ¿ok? El procedimiento que debe de seguir la aduana para presumir la comisión de una infracción. Ahí en la ley aduanera está el acta circunstanciada de hechos, ahí en la ley aduanera está el PAMA, ahí en la ley aduanera está el acta de retención, y quizás se me olvidó comentar que en términos de tanto ley aduanera como código fiscal, también puede haber procedimientos que se realizan justamente a través de los procedimientos de revisión electrónica y tal, pero siempre van a terminar cayendo en cuestiones aduaneras. Entonces, pondría yo ley aduanera diagonal código fiscal. Es importante señalar que esta parte donde dice optativo antes de ir al recurso de revocación, no lo tomen en consideración, ahorita les voy a explicar por qué. El plazo de presentación de pruebas y alegatos después de que la autoridad aduanera o la que corresponda les haya notificado, ya sea de manera personal al representante legal, ya sea de manera electrónica a través del buzón tributario y ya sea de manera por estrados, esto es, cuando no hay forma de notificarle al contribuyente a través de ningún medio, pues las aduanas o las autoridades fiscales fijan las notificaciones en estos pizarrones que están en las aduanas, en los exteriores, en los corchos, y ahí ponen, pues que a fulanito se le notifica un acto administrativo. Y a partir de ahí, obviamente tienen ciertos plazos en que se surten efectos cuando es por estrados y cuando es vía electrónica, pero hablando de la notificación normal, que es vía personal, ya sea directamente al importador y exportador y o al agente aduanal, que recibe a veces el nombre del importador y exportador, se tienen 10 días hábiles para contados a partir del día siguiente al que surte efectos de la notificación para presentar pruebas y alegatos. ¿Cómo es esto de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al que surte efectos de la notificación? Los días hábiles son sábado, es de lunes a viernes. Esos son los días hábiles para efectos de notificaciones. No se cuentan sábados, domingos, ni días festivos, ni vacaciones generales del SAT en términos del artículo 12 del Código Fiscal de la Federación. Para efectos prácticos, de lunes a viernes. Si me notifican hoy, miércoles, hoy me notifican el acto administrativo, surte efectos mañana jueves. El día 1 de los 10 días es hasta el viernes, porque surte efectos al día siguiente de su notificación. Entonces, ese es el cálculo que se debe de tener en consideración para poder entonces, dentro de ese plazo de 10 días, que se presente, ya sea el importador como parte interesada en el asunto y o el agente aduanal, ya sea como representante del importador o bien por derecho propio, a presentar pruebas y alegatos tendientes a desvirtuar el supuesto por el cual la autoridad pues levantó el acto administrativo, que como ya les dije puede ser un acta de PAMA, un acta circunstanciada de hechos. Estos escritos, que insisto, estas pruebas y alegatos se hacen en un escrito libre, que cuente con ciertos requisitos, deberá de ir firmado por el representante legal de la empresa y o por el agente aduanal, en el caso que corresponda, y se presenta con ese escrito y las pruebas, obviamente los alegatos, que son básicamente la defensa del asunto, y las pruebas tendientes a demostrar lo que estamos diciendo. Todo lo que decimos se tiene que probar, está sujeto a comprobación y por eso se presentan pruebas anexas. Se presenta físicamente ante las aduanas, esto es, se tiene que acudir personalmente o a través de algún, no tiene que ir representante legal, quiero decir, puede ir cualquier persona a presentar el documento con sus anexos, con una identificación oficial del representante legal y su poder. Hay aduanas que solicitan copia certificada del instrumento notarial y de la credencial o de la identificación oficial del representante legal
para cotejo nada más, quiere decir que se las devuelven enseguida. Hay algunas que con la simple copia es suficiente. Y entonces, en aduanas, hay un área que se llama buzón u oficialidad de partes, u oficialidad de partes, a través de la cual se reciben los documentos, se les pone una fecha y un folio, y ahí obviamente con ese documento nosotros comprobamos que dentro de los 10 días presentamos en tiempo y forma nuestras pruebas y alegatos correspondientes. Vale la pena comentar que exclusivamente en el caso de pruebas y alegatos ante las aduanas, existe una jurisprudencia que dice que si ya se te pasaron los 10 días de presentación de pruebas y alegatos, pero la autoridad todavía no resuelve el asunto, tú tienes la posibilidad de presentarlas el día 11, el día 12, el día 13, siempre y cuando no se hubiera resuelto el asunto. Y la autoridad tiene la obligación legal de tomarte en consideración esas pruebas y esos argumentos al momento de emitir su resolución. ¿Me explico? Entonces, hay veces que es que no me alcanza el tiempo, o ¿sabes qué? Está perdida, está perdida por ahí, o estaba traspapelada y vence mañana y estamos en Querétaro y entonces tenemos que mandarla a Veracruz. No te preocupes, tienes todavía, no se puede determinar que tienes más días, simplemente no pasa nada, mándalo y a la brevedad posible preséntalo. Las aduanas normalmente no resuelven estos asuntos, salvo que uno los esté impulsando, antes del plazo de 2 meses a partir de que se levantó el acta correspondiente, el acta de inicio de PAMA, por ejemplo, o el acta circunstancial de hechos. Normalmente tienen 2 meses internos. Y ahora, con este recorte brutal que ha habido en las aduanas de personal, déjenme decirles que las cosas se van a complicar en el tema de la expedición de las resoluciones, porque antes, insisto, por normatividad interna, bueno, antes de comentarles esta tragedia, me voy al siguiente punto. El plazo de resolución. Ya que las aduanas reciben nuestras pruebas y alegatos dentro del plazo de 10 días o fuera del plazo de 10 días, ellos emiten de manera interna algo que le llaman un acuerdo de integración de expediente. Esto significa que ya recibieron pruebas y alegatos, que no hay ninguna prueba que desahogar, por ejemplo, pues fueron todas documentales, no hay una prueba pericial, no hay una prueba de inspección ocular, que tengan que ir a un recinto a revisar algo, simplemente todo es documental, ahí están los argumentos. Bueno, pues a partir del día de hoy, acuerdo que el expediente está debidamente integrado. Y es entonces cuando la autoridad comienza su plazo para resolver el asunto en definitiva, ya sea imponiendo créditos fiscales, esto es una resolución contraria, ya sea dando la razón al contribuyente o agente aduanal, en donde le diga, sabes que tienes razón, vete, o acreditando que tú ya pagaste la multa dentro del plazo de los 10 días y que cumpliste con las regulaciones, que cumpliste con la presentación del certificado de origen, que N número de cosas, y que si bien es cierto, cometiste irregularidad, ya la subsanaste. Y por lo tanto viene una resolución definitiva diciendo que ya cumpliste, que ya pagaste y que aquí terminó el asunto. Ese es otro tipo de resolución. Y tiene 4 meses entonces, 4 meses se cuenta de día a día para resolver el asunto y notificarlo. Me preguntarán, oye, ¿y qué pasa si no lo resuelvo dentro del plazo de 4 meses? Pues bueno, en primer lugar, pues si traemos mercancía embargada o traemos mercancía retenida, pues no nos conviene que no la resuelva, ¿no? Porque no nos van a liberar. Cuando se trata de una determinación de créditos fiscales y no se notifica dentro del término de 4 meses, todo lo notificado posterior a los 4 meses queda nulo y por lo tanto no tendría validez la determinación de créditos fiscales, esto es, esa resolución contraria que nos hubieran podido emitir fuera del plazo de 4 meses es ilegal y sería impugnable a través de los medios de defensa que ya platicamos, recurso de revocación o juicio de nulidad, y seguramente se ganaría porque se incumplió con un plazo que la propia ley aduanera establece para emitir la resolución a ese tipo de procedimientos. ¿Ok? Les decía yo de lo trágico que pueda ocasionarse ahorita con la falta de personal en las aduanas, en virtud de que actualmente
hay aduanas que tuvieron recorte de personal. Incluso hay aduanas que no tienen administrador. Por ejemplo, la aduana de Veracruz hoy no tiene administrador. La aduana de Manzanillo no tiene administrador. El personal que estaba se fue o lo despidieron y está provocando un verdadero caos desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista legal, porque pues déjenme decirles ahorita, por ejemplo, que apenas hace unos días están intentando notificar resoluciones del mes de diciembre del año pasado y les están pidiendo a los importadores y o a los agentes aduanales que por favor les pongan fecha de hoy, pues para que no se les pasen los plazos, ¿saben? Porque pues esto tenía que haberse hecho dentro del plazo de 4 meses o hay algunos casos en que debe ser inmediatamente al momento del despacho, tienes que emitir la resolución. Entonces, se está provocando también una serie de ilegalidades por ahí y que hay que tener mucho cuidado. Les pediría yo como recomendación que cuando reciban un acto administrativo por parte de las autoridades aduaneras y o fiscales, porque a veces las notifican a través de las administraciones locales de recaudación, desconcentradas de recaudación y o de las aduanas locales, si viene una fecha que no es, ahí sí ustedes no reciban, sobre todo una fecha anterior, porque eso quiere decir que a ellos ya se les pasaron los plazos y están tratando de subsanar la irregularidad pidiéndoles que se notifiquen con una fecha que no corresponde, ¿no? Entonces, pues bueno. Nos pregunta Manuel que si en este momento se puede solicitar una junta de aclaraciones. En este momento ya hay determinación de créditos fiscales. La junta de aclaraciones, les explico cómo funciona. No se trata de una junta de aclaraciones. Más bien se trata de una fíjense bien, de una junta técnica. Esta junta técnica tiene como finalidad, por ejemplo, que si nosotros durante un despacho de mercancías hay una posible inexacta clasificación arancelaria, por ejemplo, pues que podamos tener la posibilidad de presentarnos ante la autoridad aduanera y decirle, oye, a ver, espérame, mi clasificación arancelaria es correcta. Tú estás equivocado por esto, por esto y por esto. ¿Ok? Esa es la junta técnica consultiva que está normada en la propia legislación y en las reglas de carácter general, pero cuando ya hay un crédito fiscal, quiere decir que ya hay una resolución definitiva, porque si me dice que hay un crédito fiscal, pues ya no hay posibilidad de acercarse de manera práctica dentro de la vía legal con la aduana para exponerle un caso, si ya resolvió. Esto se tuvo que haber hecho antes de la resolución y sobre todo dentro del plazo de los 10 días, porque ahí sí se tienen que contabilizar los plazos para poder ofrecer esta junta de aclaraciones que comentan y con ello poder dirimir controversias de tú a tú, que siempre será más importante, en casos técnicos siempre será importante la expresión de los argumentos quizás a través de estas juntas técnicas con personal especializado para que se entienda de lo que se está hablando, ¿verdad? Entonces, no, aquí ya con créditos fiscales ya no es posible una junta de aclaraciones y te tienes que ir directamente a los medios de defensa, que son el recurso de revocación o el juicio de nulidad. No sé si queda con eso contestada tu pregunta. Bien. Ahora, perdón, déjenme, es que se me enredó aquí el cable y no me vaya a caer. Ya. Bueno. Esto de la reducción del pago de multas. Fíjense que a raíz de una reforma que hubo recientemente quiero decir algunos años, no muchos años, las autoridades, la ley aduanera te dice, a ver, cometiste una irregularidad, nos podemos pelear, pero a nadie le conviene ni pelearse, a nadie ni le conviene estar llevando juicios cansados, tardados, en donde ganan los abogados y en donde pierden los contribuyentes. Entonces, mira, vamos a hacer esto, dice la ley aduanera. Si tú me pagas, yo te determino una irregularidad. Estás viendo que de verdad la regaste. Págame, no me vas a pagar el 100% de la multa. Si tú me
me aceptas la irregularidad y me la pagas, yo te voy a hacer un descuento del 50%, te voy a hacer un descuento del 20% y en algunos casos hasta del 66%. Siempre y cuando lo acabemos aquí de manera amigable, obviamente dentro del término, dentro de la vía legal, y nos olvidamos del tema. ¿Ok? Es un trato a veces favorable, porque hay veces que de plano, pues sí se les olvidó presentar el documento, o sí presentaron mercancía de más, o en el número de cosas. Entonces, a lo mejor el costo-beneficio es, a ver, ¿para qué me voy a poner a pelear si ya sé que tiene razón la autoridad? Entonces, mejor pago de una vez, me ahorro un 50% de multas o un 20% de multas y me voy tranquilo, guardo el asunto y se acabó. Hay casos en los que no nada más se imponen multas. Hay casos en donde también la mercancía puede quedar en propiedad del fisco. Hay veces que la mercancía está retenida. Hay veces en las que hay omisión de contribuciones y pues estas hay que pagarlas al 100%. Entonces, dependerá mucho del asunto y de la asesoría que se les dé en el sentido de decir, oye, ¿te conviene pagar? O ¿sabes qué? No te conviene pagar, defiéndete y posteriormente habrá que garantizar interés fiscal. Ya les voy a platicar un poquito de qué se trata. O en su defecto, paga y ahí deja el asunto. Debo decirles que incluso puedes tú pagar una multa o la reducción para aprovechar la reducción que hace la propia ley aduanera y que las autoridades aduaneras tienen la obligación de poner a consideración, aún pagándola te puedes defender, porque ¿se acuerdan que les dije que los únicos casos en los que ya no se puede uno presentar medios de defensa es cuando consentiste el acto? Esto quiere decir cuando te pasaste de los plazos, correspondientes para los medios de defensa. Pero en el caso de que tú pagues con el 50% de reducción y te emitan la resolución ya con el crédito pagado con el 50%, pero tú quieres defenderlo, lo puedes defender. Te vas a recurso de revocación y si lo ganas, la autoridad tiene la obligación de devolverte el pago, que es lo que conocemos como devolución por pago de lo indebido. Entonces, esto significa que aún tú pagando un crédito fiscal dentro del periodo o dentro de la fase de aduana, con la finalidad de obtener el beneficio de la reducción, lo pagas y posteriormente lo defiendes. Pero pues ya te llevaste tu mercancía quizás, ya te llevaste un 50% de reducción y lo peor que puede pasar es que en un momento dado pues ya no puedas recuperar el costo, el monto, perdón, pagado, pero seguramente será porque pues tenía razón la autoridad, porque el tribunal no te dio la razón, porque el abogado no presentó correctamente, no hizo sus postulados correctamente, por muchas razones, ¿ok? Entonces, nada más para que lo tengan en consideración. Eso es por cuanto hace el escrito de pruebas y alegatos. Ahora, por cuanto hace al recurso de revocación. El recurso de revocación está normado en el Código Fiscal de la Federación. Este sí es optativo. El anterior, cuando les decía optativo antes de ir al recurso de revocación, me refería a lo siguiente, en el caso de escrito de pruebas y alegatos. Puede ser que a mí me notifiquen el acta circunstanciada de hechos y diga, ¿sabes qué? No voy a presentar nada. Ah, perfecto. No presentas nada, no pagas nada, no haces nada. Lo único que va a pasar es que se va a emitir la resolución definitiva y entonces contra esa resolución definitiva ya se presentará el recurso de revocación. ¿Por qué a veces se toma la decisión de no presentar ningún tipo de prueba y alegato? Incluso, a veces nada más se paga la multa para obtener la reducción y no se presenta ninguna prueba de alegato y posteriormente se defiende. Porque hay veces que los actos administrativos de inicio, por ejemplo, el acta de inicio de PAMA o el acta circunstanciada de hechos, traen, les llamamos los abogados, traen vicios de origen. Esto quiere decir que el propio acto administrativo se llevó a cabo de manera ilegal. Y si si nosotros en el escrito de pruebas y alegatos nos ponemos a alegar
un vicio de procedimiento o un vicio de origen en el acto administrativo, le vamos a abrir los ojos a la autoridad para que quizás al momento de emitir su resolución definitiva, corrija su error. Y si bien es cierto, esto también va a poder ser impugnable en una ulterior etapa, ¿para qué le doy elementos de defensa? ¿Para qué le doy elementos para que ellos corrijan si ya sé por dónde los voy a agarrar en el recurso de revocación o juicio de nulidad? Mejor me quedo callado, no vale la pena exponer mi juego o exponer mis cartas y en el momento procesal oportuno voy a presentar mis medios de defensa, donde será un tercero el que decida, porque déjenme decirles que en las aduanas, la aduana levanta el acta y la aduana te resuelve. La aduana te levanta el acta de PAMA y la aduana te resuelve. La aduana te levanta el acta circunstanciada, la aduana te resuelve. En el caso del recurso de revocación que estamos empezando a ver, ya no te resuelve la aduana, te resuelve la Administración Desconcentrada Jurídica, que es el área especializada del SAT en litigio, que se encarga de los aspectos jurídicos, etcétera, etcétera, que depende de la Administración General Jurídica y que son los abogados del SAT que se van a, ahora sí, a poner a resolver un asunto entre quién, pues de alguna manera entre la aduana y el agente aduanal o contribuyente. Con la salvedad, habrá que ser claros, que aduanas depende del SAT, Administración Desconcentrada Jurídica depende del SAT, ambos son el SAT, pero eso no quiere decir que no sean, que no tengan la obligación las administraciones desconcentradas jurídicas o la central jurídica, en el caso que corresponda, de emitir una resolución conforme a derecho. Hay abogados que estiman que el recurso de revocación no debería de presentarse porque son la misma autoridad, entonces nos van a confirmar, etcétera, etcétera. Yo en lo particular trato siempre de agotar el recurso de revocación por muchas razones, porque me da elementos para ir viendo por dónde voy a ir, cómo voy a postular en el juicio de nulidad, o tengo algunas ventajas por cuanto hace a la garantía del interés fiscal que ahorita vamos a ver en un momentito más. Antes de la resolución definitiva de créditos fiscales, correcto. Entonces, ¿cómo se considera un descuento en la multa? Manuel, no entendí ahí la pregunta, si la puedes replantear, por favor. Si te refieres al tema de las multas y la reducción de las multas, la reducción de las multas se puede dar en dos momentos. Entre el acta circunstanciada de hechos y la resolución definitiva, en la fase de aduana, que la reducción puede ser hasta el 50%, incluso hasta el 66% en algunos casos. Y la otra, que vimos del 20%, se puede dar también dentro del periodo de aduana o bien posterior a que la aduana emite su resolución definitiva, ¿ok? Después de que se dieron los plazos de 10 días para pruebas y alegatos. En esos momentos se pueden solicitar las reducciones del 50, del 65, del 66 y del 20. Antes de la resolución definitiva no hay créditos fiscales. No, antes de la resolución definitiva no hay créditos fiscales. Ojo, hay actos administrativos que actualmente por disposición de la ley no levantan actas circunstanciadas o actos previos a la resolución definitiva. Desde el momento en que la aduana revisa, ejemplo, que tuviste un dato inexacto en el pedimento al momento del despacho, no te emite el acta de circunstanciada de hechos, te emite directamente la resolución definitiva con crédito fiscal. Eso es posible que se haga, sí, la ley aduanera lo permite a raíz de unos años. Pero hasta que no hay resolución definitiva, no hay crédito fiscal. Antes solamente son presuntivas de infracciones que traen como consecuencia la imposición de una multa. ¿Ok? Entonces, si eso contesta la pregunta, regreso al tema de recurso de revocación. El recurso de revocación está estipulado en el Código Fiscal. ¿Contra qué procede el recurso de revocación? Justamente contra resoluciones definitivas, en este caso que estamos hablando, de las autoridades aduaneras. Resolución definitiva de las autoridades aduaneras. Es optativo antes de ir al juicio de nulidad. ¿Qué quiere decir esto? A ver, cuando yo tengo una resolución definitiva en donde ya se me impone un crédito fiscal o bien se determina que
habiéndose impuesto un crédito fiscal, este fue pagado en la fase aduana y que les dije que aún así nos podíamos defender, yo tengo la posibilidad como contribuyente, como gobernado, de interponer el recurso de revocación o el juicio de nulidad. No tengo la obligación de agotar el recurso de revocación. Esto significa, a ver, no, yo creo por estrategia que el recurso de revocación no tiene caso. Me voy al juicio de nulidad directo, no paso por la etapa del recurso de revocación. ¿De acuerdo? Ahorita les voy a explicar un poquito en el tema de los plazos cómo se maneja esto. Total que se decide irse al recurso de revocación por estrategia. Ok, punto número 1. El plazo de presentación es de 30 días hábiles siguientes a que surte efectos la notificación del acto administrativo, ya sea que el acto administrativo, que en este caso es la resolución definitiva, sea notificada personalmente, sea notificada por estrados, sea notificada de manera electrónica a través del buzón tributario. De cualquiera de esas formas, se tienen 30 días hábiles para presentar el recurso. ¿Cómo se presenta el recurso? Se presenta a través del buzón tributario. No hay otra forma de presentar el recurso de revocación, a menos que exista una contingencia y no haya forma de presentarlo en línea y tengas que presentarlo de manera electrónica, perdón, de manera personal en las administraciones locales desconcentradas de locales jurídicas. Desconcentradas jurídicas, ya no son locales. Entonces, aquí el tema importante es un verdadero asunto presentar recurso de revocación en línea, porque la página es muy inestable. Entonces, yo siempre sugiero que se presente cuando menos a los 20 días y empezar a intentar entre los 20 días, porque si resulta que lo presentas el día 30 y la página no jaló porque no tenías actualizado el Flash o el Adobe o el no sé qué tantas cosas hay que actualizar, no sé cuántas cosas hay que actualizar, se me fue el Adobe, el Flash, el Flash Player y el no sé qué tantas cosas, sí es cierto, es que de verdad que son tantos programas, además tienes que ver, yo en lo particular tengo que intentarlo con el Explorer, que el Explorer ya no funciona, entonces te tienes que ir al Edge y abrir con Explorer, o con el Firefox, o con el Chrome, y si de plano con ninguno de estos puedes, te tienes que ir a una máquina vieja que tenga una versión anterior. No, es una verdadera pesadilla a veces presentar los recursos, pero no hay otra forma, hay que presentarlo. Y ya si de plano no puedes, te vas con tu archivo en una USB a tu administración de asistencia al contribuyente, de servicios al contribuyente, para que ahí físicamente te ayuden en las máquinas que tienen ellos predispuestas para ello, presentar tu recurso de revocación. Pero bueno, se presenta a través del buzón tributario y el buzón tributario lo que hace es lo distribuye a las administraciones locales, a las administraciones desconcentradas jurídicas, quienes te van a resolver y te van a notificar la resolución a través del mismo medio, a través del buzón tributario. Y hay que estar pendientes de la notificación. Pues acuérdense, cuando te llegan notificaciones al buzón tributario, si en el plazo de 4 días no las abres o no te das por notificado de manera expresa, se entiende notificado y empiezan a correr los plazos para cualquier otro medio de defensa o para cualquier otra acción ulterior. ¿Cuánto tiempo tiene la desconcentrada jurídica para resolver el recurso de revocación? 3 meses. A partir de que presentaste el recurso, tiene 3 meses. ¿Y qué pasa si no te contesta? Si no te contesta, significa que no te dio la razón. Esto quiere decir que tu resolución se confirmó. La resolución que emitió la aduana, donde dijo que había un crédito fiscal en tu contra por haber cometido una infracción consistente en tal, se confirmó. Esto es, perdiste el asunto. Y entonces, hay que presentar otro medio de defensa. Estamos hablando de que si no te contesta la autoridad, en este caso la desconcentrada jurídica en el recurso de revocación, o sea, si no te resuelve, pues se entiende que es una negativa ficta. Esto es, no te doy la razón, confirmo lo que dijo la aduana y sigue por tu camino, que será el juicio de nulidad. ¿Ok? El tema de la garantía del interés fiscal. Cuando a nosotros nos determinan un crédito fiscal, dinero, pues el SAT dice,
bueno, el SAT, la legislación dice, a ver, tú te vas a defender, tú dices que tienes la razón. El Estado mexicano se tiene que proteger. ¿Cómo que se tiene que proteger? Pues sí, imagínense que nada más estemos presentando recursos de revocación y juicios de nulidad con la finalidad de extender el plazo, extender el procedimiento y mientras tanto, pues no estoy entrándole al gasto público. Entonces, lo que se hace en esos momentos es presentar, en algunos casos, que ahorita les voy a comentar, hay que presentar una garantía de interés fiscal. En el caso del recurso de revocación, no se tiene la obligación de garantizar el interés fiscal. Quiere decir que te impusieron una multa de 10 millones de pesos, tú vas a recurso y no tienes que pagar, no tienes que garantizar, no tienes que desembolsar, no tienes que constituir una fianza, no tienes que hacer un billete de depósito, no tienes que hacer nada. Simplemente tienes que esperar a que se resuelva tu asunto. Pero si optamos irnos directamente al juicio de nulidad, porque como les dije, el recurso de revocación es optativo, puedes no presentarlo, sino irte directo al juicio de nulidad, ahí sí ya tienes que presentar la garantía de interés fiscal. ¿Y qué comprende la garantía de interés fiscal? Pues la suerte principal, esto es, lo que te haya determinado en dinero el fisco como crédito fiscal, más actualizaciones y recargos por los 12 meses siguientes. Esto significa que, suponiendo que el asunto se pueda llevar un año, pues dice la legislación, ¿sabes qué? Tú le vas a garantizar al SAT, a la Tesorería de la Federación, que si el asunto no se llega a ganar, pues le vas a pagar, pero le vas a pagar con lo que vale tu crédito en aquel momento, o sea, dentro de los 12 meses siguientes. Entonces se tiene que hacer un cálculo y se garantiza. ¿Para qué? Para que en un desafortunado caso de que el asunto dentro de 6 o 7 meses se llegue a perder, pues ¿qué es lo que hace la autoridad? En este caso, recaudación. Pues va a hacer efectiva la garantía con la actualización que se propuso de 12 meses siguientes. Así es como lo determina la legislación. Pero por eso muchas veces yo me voy al recurso de revocación porque digo, espérame, si tengo oportunidad de ganarlo en el recurso y no voy a tener que garantizar interés fiscal, pues me voy por aquí, no tengo que desembolsar dinero o no tengo forma de garantizar 10 millones de pesos ni con una fianza, ni con una hipoteca, ni con una prenda, nada. Y a veces logro obtener resoluciones parcialmente favorables en recurso de revocación, lo que me da la posibilidad de irme a juicio de nulidad con créditos fiscales cancelados momentáneamente. Entonces también es un tema de estrategia. Pero bueno. ¿Dudas, preguntas, comentarios? El no presentar el recurso de revocación, ¿se puede tener una resolución antes? No, a ver. Bueno, ok, entiendo cuál es el sentido de la pregunta. Si me voy a ir a recurso de revocación, pues sí, puedo perder 3 meses, ¿ok? Y obviamente hasta que se resuelva el recurso de revocación, voy a poder pasar a la siguiente etapa, que es el juicio de nulidad. Pero a lo mejor el asunto del recurso de revocación se resuelve en un mes, pues entonces en un mes voy a tener que presentar, dentro del plazo que ahorita vamos a ver, pues mi juicio de nulidad. Entonces, normalmente los recursos de revocación se resuelven dentro del plazo de 2 meses. Ahora, ¿qué pasaría si no se resuelve el recurso de revocación y pues se entiende que ya me confirmaron? En cualquier momento, a partir de los 3 meses, sin notificación de la resolución al recurso de revocación, te puedes ir al juicio de nulidad argumentándole al tribunal que no te resolvió en los 3 meses, lo que significa que te confirmó la resolución, lo que confirma que es negativa, lo que confirma es que no es favorable y que tienes derecho a interponer tu juicio de nulidad y desarrollarás tu juicio de nulidad, pero ya con la garantía de interés fiscal constituida. Juicio de nulidad o juicio contencioso administrativo. Este juicio de nulidad o juicio contencioso administrativo está regulado por la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. ¿Contra qué se puede interponer el juicio de nulidad? Pues justamente contra una resolución al recurso de revocación, ¿de acuerdo? De la que acabamos de ver. Contra una negativa ficta al recurso de revocación. O bien en contra de una resolución determinante. Oye, ¿cómo que una resolución determinante? Sí. ¿Se acuerdan que la aduana puede emitir una resolución
y no interponer el recurso de revocación, sino irte directamente al juicio de nulidad, pues justamente es eso. Te vas contra la resolución determinante. Plazo de presentación, 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente al que surte efecto de notificación. Y hago un paréntesis. Cuando hablamos de que el recurso de revocación es optativo, ya dijimos que se tienen 30 días para presentar el recurso de revocación. Pero si yo tomo la opción de no presentar el recurso de revocación y presento el juicio de nulidad, tengo los mismos 30 días. O sea, me tocó un caso en donde me dicen, oye, es que no interpusimos no interpusimos el recurso de revocación dentro del plazo de 30 días porque optamos por irnos al juicio de nulidad. Entonces, pues aquí traigo mi asunto para que presentemos el juicio. Le dije, espérame, ya se te pasaron los 30 días. Dice, no, es que mi contador me dijo que los 30 días del recurso de revocación, pues no los tomara en cuenta. Que tomara en cuenta los 30 días del juicio de nulidad a partir de que se vencieran los 30 días del recurso de revocación. No, así no opera. Si tú vas a optar por el juicio de nulidad, los 30 días que tenías para el recurso de revocación son los mismos 30 días calendario que tenías para el juicio de nulidad. 30 días hábiles. No es que tienes 60 días para presentar el juicio de nulidad. No es así. Aguas con ese. Pocas veces me ha sucedido, creo que 3 ocasiones me han tocado temas así. Antes eran 45 días y me tocaron 2 temas así. Y recientemente, hace un año más o menos, me pasó que me llegaron así, pues ya estaba vencido el asunto, pues no podíamos nada que hacer. Entonces, aguas con eso. Entonces, resulta que te notifican por buzón tributario la resolución al recurso de revocación o hay una negativa ficta. Pues me voy al juicio de nulidad. O te notifican personalmente en la aduana o en tu domicilio fiscal la resolución definitiva de por parte de la aduana, pues te vas al juicio de nulidad dentro del plazo de 30 días, garantizando el interés fiscal. ¿Y cuál es la finalidad de garantizar el interés fiscal? Pues número 1, y lo más importante, que no te vayan a ir a cobrar de manera coactiva. ¿Te acuerdas que hace ratito platicamos que en el caso de los recursos de revocación también se podía hacer contra el procedimiento administrativo de ejecución? Bueno, ese procedimiento administrativo de ejecución consiste en que justamente si tú te fuiste a juicio de nulidad, ¿ok? Y te llegan a cobrar a tu domicilio fiscal la agente de recaudación del SAT, tú no le puedes decir, no, espérate, estoy en juicio de nulidad, mira, aquí está la presentación de mi juicio de nulidad. No. Tienes que haber garantizado el interés fiscal con alguno de los medios que el Código Fiscal señala, prenda, hipoteca, billete de depósito, fianza. Y además, tienes que presentar tu garantía del interés fiscal ante el área correspondiente del SAT, que es recaudación, para que te la califique y para que te la acepte. Porque si tú nada más sacas una fianza, necesito una fianza para garantizar este crédito fiscal, sí, te la da la fianzadora, la guardas en tu expediente y llega el día que llega el SAT a verificarte, oye, necesito que me des, que me pagues este crédito. No, estoy en juicio de nulidad. Sí, felicidades. ¿Y tu garantía? Mira, aquí está la fianza. Híjole, tuviste que haberla llevado al SAT antes para que la calificaran. Y ahí, ¿qué puede pasar? Que te digan, bueno, mira, mándala a calificar. Puede ser, no es los casos comunes. O ¿sabes qué? Con la pena, págame. Oye, que no, que ya está garantizado. Págame o te embargo. Pues embárgame. O ¿sabes qué? No, vete de aquí, que no sé qué. No hagan eso. A los 2-3 días van a tener una cuenta bancaria, sus cuentas bancarias las van a tener congeladas. Porque hoy, si hay un crédito fiscal no garantizado y no se paga y o no se garantiza, procede la congelamiento de cuentas bancarias y adiós operación. Tengan muchísimo cuidado con esto. Obviamente, es muy importante que sepan que si vamos a pensar que se fueron a recurso de revocación y fue contraria a la resolución, pues sería inaudito que tengas que ir a garantizar rápido si yo tengo todavía 30 días para presentar mi juicio de nulidad.
¿Se acuerdan? Que tenemos 30 días después de la resolución de recurso de revocación. La ley te dice, a ver, te doy 10 días para que garantices el interés fiscal. 10 días. Y tienes tus 30 días para irte a juicio de nulidad. ¿Ok? Esos tiempos hay que jugarlos muy bien, porque muchas veces para que te puedan otorgar la garantía fiscal, una afianzadora te pide el juicio de nulidad. Entonces se tiene que mover uno muy rápido. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes traigan un asunto, fíjense bien, de mucha cuantía, que crean que va a ser poco probable que puedan ustedes desembolsar 1 millón de pesos para poder contener el procedimiento administrativo de ejecución, o no tengan suficientes bienes para que sean embargados y extraídos de sus domicilios fiscales, será muy importante que a lo mejor sí vayan al recurso de revocación con tal de preparar el terreno para ir haciéndote de cómo vamos a garantizar el interés fiscal, sabiendo que este asunto se va a tener que ir hasta juicio. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con los créditos fiscales de estas cuantías que son a veces muy elevadas. Me preguntan, ¿se tiene la mercancía detenida en la aduana? No me dice si en embargo o no, pero bueno, se tiene la mercancía detenida en la aduana mientras se tiene la resolución por parte de la autoridad. ¿Se puede intercambiar la mercancía que está embargada por una fianza? Sí, existen casos en los que se puede sustituir el embargo precautorio. Son determinados casos. Si gustas, Manuel, en particular, mandas un correo y te digo los casos en los que se puede sustituir el embargo precautorio de la mercancía, sin ningún problema. Pero este es un tipo de garantía diferente a la que estamos hablando ya en juicio de nulidad, pero sí se puede en algunos casos en particular. ¿Ok? Bueno, entonces el tema de la garantía del interés fiscal en juicio de nulidad es un tema de cuidado. Les pido ahí que sí estén muy atentos con sus asesores cuando sobre todo el asunto sea de una cuantía elevada. Nunca se nieguen a atender un procedimiento administrativo de ejecución, porque ya les dije, les van a congelar las cuentas bancarias y lo único que van a darse cuenta es al día siguiente, que no van al día siguiente, no. En X días no van a poder tener acceso a la cuenta porque está inmovilizada por parte del banco por órdenes del Servicio de Administración Tributaria. Todas las cuentas, obviamente, a nombre de la persona moral. Se presenta ya sea en línea, a través del portal del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, o de manera personal a través de las salas regionales que están distribuidas por todo el país, o en su caso en las salas metropolitanas que están en Ciudad de México, y o en la sala superior, cuando se trate de asuntos que lo ameriten, que están en la Ciudad de México, se presentan físicamente los juicios de nulidad con las pruebas y argumentos necesarios para poder defender el asunto. Cabe comentar que cuando se presenta en línea, la sala especializada en línea se encuentra en Ciudad de México. Entonces, por ejemplo, mis clientes de Monterrey, por ejemplo, dicen, oye, si lo vamos a presentar en línea y vamos a tener que estar yendo a México a visualizar el asunto, a checar el asunto, quiero decir, a veces el asunto se tiene que ir a platicar con el magistrado y tal. Oye, pues mejor lo presentamos en la sala regional aquí y me evito estarme trasladando a Ciudad de México. Entonces, es un punto importante a tomar en consideración, pero igual se puede presentar. El plazo de la sentencia, bueno, obviamente se tiene que desarrollar toda el proceso. Es un proceso bastante interesante, complejo, en donde ya es un abogado el que lo tiene que atender. Y dentro de todas las fases está el periodo de presentas la demanda, viene la admisión de demanda. En el caso de recurso de revocación es muy sencillo. El recurso de revocación se presenta por buzón y se manda la resolución. Punto. No hay mayor procedimiento. Claro, se desahogan las pruebas documentales, si hubiera una pericial se desahoga y tal. Pero aquí es un poquito más, hay más parafernalia, pero son los procedimientos legales. Esto quiere decir, se presenta la demanda, la sala regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa analiza la demanda, admite la demanda, decorre traslado a
le corre traslado a la autoridad demandada, que en este caso es la autoridad fiscal, sea aduana, sea jurídica. La autoridad contesta la demanda. El tribunal pone a consideración de las partes, en este caso del contribuyente, en este caso de la empresa, la contestación de demanda, y puede darse el caso de que se tenga que hacer una ampliación de demanda o se tenga que presentar alegatos, que son las últimas consideraciones dentro del procedimiento, dentro del juicio, y posteriormente se cierra la instrucción. ¿Esto qué quiere decir? Que ya el asunto está para resolverse, ¿ok? Y, ¿cómo se llama? Y pues ya se va a resolver el asunto en un plazo de 45 días hábiles siguientes a la fecha de instrucción. En el caso de la vía sumaria, que es un tipo de juicio en donde es mucho más ágil de su resolución, tiene que ver con la cuantía del asunto, se llama juicio en la vía sumaria, el monto de crédito no es arriba de 200 y pico de mil pesos, etcétera, etcétera. Se resuelve mucho más rápido en el plazo de 10 días después de cerrar la instrucción. Entonces, podemos estar hablando que un juicio de nulidad normalmente te lleva de 6 meses, un juicio de nulidad normal, 6 meses vamos a pensar. Un juicio en la vía sumaria te puede llevar a lo mejor 3 meses, entonces muy rápido. Esta parte que dice, si no contestas, se entiende confirmado el acto, no me hagan caso, es un error, ahí no tendría que ir a esa leyenda, ¿ok? Simplemente el plazo de sentencia son 45 días a partir del cierre de instrucción, que el tribunal va a determinar cerrar la instrucción después de que ya no haya ningún tipo de prueba más que desahogar o ningún argumento más, ningún recurso que desahogar, y 10 días hábiles en el caso de la vía sumaria, ¿ok? Esto es, creo que en el caso del juicio de nulidad es donde más podemos hablar, pero ya son temas estrictamente legales que tienen que ver con los recursos de reclamación, de queja, de aclaración de sentencia, de suspensión del acto reclamado, medidas cautelares, una serie de cosas que no vienen al caso comentar ahorita. Si alguien estuviera interesado, con mucho gusto después podemos hacer una plática al respecto del tema. Ahora bien, puede darse el caso, déjenme, obvié una situación en el recurso de revocación. En el caso del recurso de revocación, pues dijimos que se emitió una resolución, ¿verdad? Pero no dijimos de en qué sentido. Bueno, las resoluciones en el recurso de revocación pueden ser favorables. Pues si es favorable, pues ya se acabó el asunto, ¿verdad? Quiere decir que tuvimos la razón, que la aduana no tuvo la razón y que entonces se acabó el asunto. Oye, es que yo ya había pagado la multa con la reducción. Ah, ¿se acuerdan que les dije que podíamos solicitar devolución por pago del indebido? Bueno, pues con esa resolución al recurso de revocación nos vamos a presentar a auditoría fiscal y vamos a decir, oye, ¿sabes qué? Gané el asunto, devuélveme mi dinero con intereses, ¿ok? Pero puede ser el caso de que mi resolución sea contraria. Si es contraria, pues no me van a devolver nada. Y peor aún, si es contraria y no había pagado nada, ¿ok? Ni con reducción ni nada, pues acuérdense que voy a tener que garantizar el interés fiscal. Y ahí es donde ya platicamos de la complicación del asunto. Hay resoluciones que son parcialmente favorables, que mandan a reponer el acto, pero ese es un tema ya más específico. En el caso del juicio de nulidad, pues igual, si la sentencia resulta que los 3 magistrados que integran la sala regional en la que nos tocó litigar el asunto, en la que ustedes litigaron el asunto y nosotros los abogados estuvimos acompañándolos, resulta que no es favorable, la sentencia es contraria, pues ¿qué creen? Que la autoridad puede hacer efectiva la garantía del interés fiscal que habíamos constituido. ¿Qué creen? Puede ser favorable. Si es favorable, entonces se cancela la garantía de interés fiscal. Y si es que no nos fuimos con garantía de interés fiscal porque ya habíamos pagado las multas, pues ¿qué creen? Vamos a ir
a auditoría fiscal y decirle, oye, ya gané el asunto en juicio, devuélveme mi dinero, con una pequeña observación. Cuando nosotros ganamos un asunto en juicio de nulidad, el tribunal es el que decide la controversia que hay entre el gobernado y la autoridad, ¿ok? Es el árbitro. Obviamente, si nosotros ganamos, o sea, si gana el contribuyente, pues alguien pierde, ¿verdad? ¿Quién perdió? La autoridad. ¿Y la autoridad qué va a hacer? Pues la autoridad va a presentar un medio de defensa que se llama recurso de revisión. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a ir a conformar con la sentencia que emitieron los magistrados ahí del tribunal fiscal. Y entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Pues no vamos a poder pedir la devolución del dinero hasta que no se resuelva ese recurso de revisión. ¿Y cuánto tarda ese recurso de revisión? Puede tardar hasta 6, 7 meses. ¿Ok? Y mientras tanto, ¿qué hago? Tienes que guardar tu garantía. Incluso, si ya se te pasó el plazo de 12 meses y ya vamos en el mes 14, ya te pasaste 2 meses que tuviste que actualizar, obviamente por los meses subsecuentes, por los 12 meses siguientes, las actualizaciones y recargos. Tienes que actualizar y recargar por los otros 12 meses que pudiera llevarse el asunto. Porque si no te va a ir a llegar el SAT a decir, hey, me debes. Oye, ¿qué? Si ya te garanticé el interés fiscal, ya viniste hace un año. Sí, nada más que el asunto no se ha resuelto. Y luego, pues nada, que me tienes que ahora que acompañar con las actualizaciones y los recargos, ¿no? Para eso van a estar los abogados pendientes. Pero ustedes también tienen que estar pendientes. Bueno, entonces decía yo que la autoridad se va a recurso de revisión y nosotros pues vamos a esperar a que se resuelva. Obviamente intervenimos, puede haber un procedimiento de revisión adhesiva, puede haber alegatos en revisión. En realidad, pues ya nosotros ya ganamos el asunto. Ya lo que nos resta a lo mejor es ir al tribunal colegiado, donde se está llevando a cabo el procedimiento, que es un tribunal dependiente del Poder Judicial de la Federación, no es en el fiscal, es en el colegiado, y ahí, colegiado de circuito, y ahí vamos a ir a decirle al magistrado, oye, magistrado, pues mira, yo tengo la razón por esto, por esto, por esto, o igual no le decimos nada. Y el magistrado, que es el ponente, que es el que va a llevar la batuta del asunto, pues va a someter a votación un proyecto de sentencia en contra de ese recurso de revisión y va a decir, oye, yo creo que la sala tenía razón en darle la razón al contribuyente. Por lo tanto, yo creo que este asunto aquí se queda y ganó el asunto el contribuyente. Estoy hablándolo de manera muy coloquial, ¿no? Pero puede decir, oye, ¿sabes qué? No, compañeros magistrados, la sala del tribunal no actuó bien, me parece que le tenemos que echar abajo la sentencia favorable al contribuyente y que emita otra en la que diga A, B y C, y ya sea que siga diciéndole que tiene razón el contribuyente, pero por otra razón, o bien que se lo trabe. Úchale, pues así es como funciona esto. Entonces, pues empieza otra vez el procedimiento. Pero ya, vamos a dejarlo por ese momento ahí. Vamos a pensar que ahora el juicio de nulidad lo perdemos nosotros. Pues alguien ganó. ¿Quién ganó? Pues la autoridad. ¿Y qué va a hacer la autoridad? Pues frotarse las manos porque va a decir, ándale, ahora sí me voy a cobrar la garantía de interés fiscal. Y nosotros vamos a decir, no. Nosotros todavía tenemos un medio de defensa que es el control de constitucionalidad que se llama juicio de amparo. Se conoce legalmente, hay 2 tipos de amparos, directo e indirecto. Este es directo, no voy a entrar en detalles en qué consiste. Está regulado por la ley de amparo, es contra la sentencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa que haya determinado pues una sentencia en contra o si bien fue favorable, no surtió los efectos, no era con los efectos que yo quería, pues a lo mejor puedo presentar el juicio de amparo. Tengo 15 días para presentar el juicio de amparo directamente ante la sala que emitió la sentencia del Tribunal Fiscal. No lo presento directamente al Tribunal Colegiado, lo presento directamente ante la sala. La garantía de interés fiscal aquí no juega porque pues acuérdense que ya garanticé, pero si estaba garantizado y perdí, pues tengo que mantener la garantía cuando menos actualizada y recargada por los 12 meses siguientes si es que el asunto se llevó mucho tiempo.
Ya dije que se presenta físicamente ante la sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, que dictó la sentencia, pero quien va a resolver es el Tribunal Colegiado de Circuito, dependiente del Poder Judicial, que son los mismos que hablamos hace ratito que resuelven el recurso de revocación de la autoridad, que el medio de defensa de la autoridad, como quien dice. Plazo para resolución, pues 90 días a partir, les explico, en el juicio de amparo, el magistrado, el presidente del tribunal colegiado, son tres, el presidente, son tres magistrados en el tribunal, el presidente del tribunal va a disponer quién de los tres magistrados va a resolver el asunto, se lo va a turnar después de que se siga todo un procedimiento de admitir la demanda de amparo, etcétera, etcétera, y se le va a decir, oye, tienes 90 días para que proyectes una resolución. Resolución que la vas a poner a consideración del tribunal en pleno, o sea, del presidente y los otros dos magistrados, para que lo dirimamos y votemos si estamos de acuerdo con tu proyecto de sentencia, que puede ser favorable para el contribuyente o favorable para la autoridad. ¿Cuándo es favorable para el contribuyente? Pues si trae una sentencia en contra del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el juicio de nulidad, pues el amparo en favor va a ser de que, a ver, magistrados del colegiado dicen que el magistrado de la sala del Tribunal Fiscal no tuvo la razón y por lo tanto emite una sentencia en donde le dé la razón al contribuyente. Y por otro lado está el que te diga, ¿sabes qué? No tienes razón, contribuyente, tenía razón la sala y confirmo la sentencia del tribunal. Señores, ahí se acabó el asunto, no hay nada más que hacer, a menos que se haya impugnado una ley, no hay nada más que hacer más que la autoridad ahora sí va a poder ejercer la garantía de interés fiscal que se haya dejado, justamente que se haya constituido. Por lo tanto, pues esas son las dos vertientes en que pueden caer, ya sea el juicio de amparo por una sentencia en contra o, como platicamos, el recurso de revocación, el recurso de revisión por parte de la autoridad, que eso lo va a tener que resolver la propia autoridad. Este sería pues prácticamente mi conclusión de lo que es el procedimiento, los medios de defensa en materia aduanera. Es una noción muy básica, pero creo que la idea era darles a conocer justamente algunos aspectos relevantes y sobre todo las recomendaciones que les reitero. Número 1, no dejen pasar los plazos. Número 2, aguas con el tema de las garantías de interés fiscal. No dejen un crédito fiscal sin garantizar ni sin pagar, ni mucho menos se la jueguen no le abras al ejecutor, a la autoridad para que no nos levanten el acta o no abras el buzón tributario porque se va de todas maneras a notificar. Y peor va a ser que un día se despierten, traten de hacer una transferencia y no puedan porque su cuenta está bloqueada. Entonces, me gustaría saber si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna duda. Estoy a su disposición de resolverlas en la medida de lo posible. ¿Nada? Miren que todo estuvo muy claro, o estuvo muy complejo, o estuvo muy enredado. Si tuvieran alguna pregunta, algún comentario en particular que me quisieran, hacer, por favor, díganme y con mucho gusto a través de Andrea podríamos hacer les podría yo contestar. ¿Ok? Bueno, si no hay nada más, me despido. Que tengan buena tarde. Nos vemos en la siguiente sesión el próximo mes. Y pues a darle, que todavía son las 5 de la tarde. Todavía hay tiempo de trabajar. Hasta luego. Gracias.